Terminamos otra semana entre idas y vueltas en las negociaciones de la deuda, con renovadas tensiones y una nueva propuesta sobre la mesa. Por un lado, el comunicado de uno de los grandes grupos de inversores involucrados en las negociaciones evidenció algunas diferencias entre las partes. Desde el grupo ad hoc cuestionaron la postura del gobierno y aseguraron que es sumamente preocupante la falta de compromiso serio para lograr un entendimiento. Por otro lado, el grupo de inversores más cercanos al gobierno presentó una nueva oferta la cual se estima alcanzaría los $54.50 a una exit yield del 10%. Ahora bien, en el marco de los acuerdos de confidencialidad, poco se conoció con certeza y el mercado se vio obligado por momentos a moverse en plena incertidumbre. En ese sentido, no vimos fuertes movimientos en la semana, con la curva soberana en dólares reflejando una tendencia mixta. En el tramo corto de la curva destacamos la suba de la O20 y la A21 del 1.2 y el 0.8% respectivamente, mientras que en la parte media la I24 y el DICA avanzaban 0.5% cada uno. Mirando los movimientos de los títulos más largos, las mejoras fueron generalizadas, entre los cuales destacamos al bono centenario con una suba del 1.3%. Por el momento, la paridad de los bonos pareciera tener un techo entre los 40 y 42 puntos, lejos de lo que se esperaría en un escenario de default más bien duro, en torno al 20 y 25 puntos. Se espera que se mantenga en dichos niveles hasta tanto no existe una decisión concreta del gobierno y la formalización de una oferta para entender el nivel real de adhesión. Hacia adelante, trascendidos hablan de que el gobierno rechazó esta última propuesta y que formalizaría una nueva y última oferta ante la SEC a comienzos de la semana que viene. La misma se estima alcanzaría los $53 por encima de los 34.40 de la oferta inicial, mediante la reducción en la quita del capital al 3%, el adelanto de pago de cupones a partir del 2021 y el reconocimiento de los intereses desvengados desde el 31 de julio de 2020 para los acreedores que se adhieran a la oferta. Así, se estima que la estrategia del gobierno sería lograr un acuerdo parcial debido a la mayor firmeza en fondos puntuales. Para la deuda en pesos, los números fueron positivos, habiendo alcanzado subas del 2.5% promedio. Acá volvemos a ver cierta preferencia del mercado dentro de la curva SER, en donde podemos observar subas del 4% en el caso del T2X2 y el TX22. La tendencia se da en el inicio de un nuevo mes, donde el Tesoro buscará mantener su estrategia de rollover en relación a los vencimientos, sobre todo teniendo en cuenta el dato de que en junio, que se presentaba como un desafío para este tema, se consiguió un resultado con una renovación promedio del 93%. Por otro lado, el nuevo mes trajo una aceleración en los precios de los dólares financieros. Las últimas ruedas, tanto el contado con liquidación como el dólar MEP, se mantuvieron al alza y terminaron la semana con subas del 3.5 y 3.4%, a niveles de 109 y 105 pesos respectivamente. Las actuales restricciones comenzaron a perder fuerza, entendiendo que los niveles de 100 y 105 pesos son considerados baratos por el mercado y esperando que hacia adelante los precios dependan más de las noticias de la deuda. En este sentido, la brecha de los distintos tipos de cambio implícitos con respecto al oficial aumentó a niveles del 55 y 53% con respecto al 44-49% que veíamos el viernes pasado. Mientras tanto, en el mercado paralelo el dólar se ubica ya en los 129 pesos, llevando la brecha a niveles del 83%. Por otro lado, ya se comenzó a hablar de posibles nuevas restricciones que implicarían la evaluación de los activos de fondos comunes de inversión en pesos al tipo de cambio oficial, que hasta el momento toman como referencia el contado con liquidación y el dólar MEP. En el segmento mayorista, seguimos viendo un volumen de negocios muy bajo de apenas $180 millones promedio diario. En este marco, y siempre avalando por las intervenciones del central, el dólar cerró en 70,60, manteniendo las correcciones diarias de 6-7 centavos por día. Las pantallas minoristas, por su parte, reflejan un dólar un poco más de 74 pesos, con el sol diario alcanzando los 96 pesos. En el plano de la renta variable, el S&P Merval terminó la semana con una baja del 2%, ubicándose en los 39.500, 39.700 puntos. Recordemos que la incertidumbre acá no es menor en cuanto al proyecto tanto político como económico y en el marco de la reestructuración de la deuda. Las negociaciones irán definiendo en parte la tendencia, si bien no se deja de prestar atención a los efectos del endurecimiento de la cuarentena y los últimos datos económicos que no hacen más que confirmar la profundidad de la crisis económica. Centrándonos en el movimiento del panel líder, los rojos fueron encabezados por Tenaris, Aluar, Galicia, Cepu y Vima, con bajas de entre el 10 y el 5%. Por otro lado, las subas fueron para Valo, Cablevisión y Tegenoa, con mejoras de entre el 12 y el 4%. En el análisis en dólares, el índice retrocedió 5% en la semana, pasando
de los 384 puntos a los 364 puntos este viernes. La mejora se dio con un contado con liquidación aumentando más de 3 pesos en la semana, si bien todavía estamos lejos de los 300 puntos alcanzados en los momentos de mayor tensión de la negociación de la deuda. Entre los principales ADRs argentinos, la tendencia fue negativa con bajas de hasta un 10-11% en el caso del Banco Francés, del Macro y del Galicia. Por otro lado, las proyecciones para las empresas argentinas se complican con la llegada de datos económicos que convalidan el daño de la cuarentena en la actividad. Esta semana, el INDEC dio a conocer el EMEA, donde se registró en abril, primer mes completo de aislamiento total, una caída interanual del 26.4%, superando de esta forma las correcciones más fuertes del 2001 y 2002. El dato pone en duda algunas proyecciones sobre la caída del PBI que estiman de un 10% para este año. Es probable que, con el nuevo endurecimiento y extensión de la cuarentena, la recesión se profundice aún más y que la recuperación tarde en llegar. Ya en el plano internacional, Wall Street cerró una semana corta con subas de entre el 3 y el 5%, con el Nasdaq alcanzando un nuevo récord en los 10.207 puntos. Las ganancias fueron impulsadas por la recuperación mayor a la esperada del empleo americano y la posibilidad de una nueva vacuna que finalmente pueda erradicar toda posibilidad de rebrote. En ese sentido, los datos económicos siguen convalidando una recuperación en forma de V a medida que las economías levantan las restricciones y recuperan la actividad. Sin embargo, y a medida que la curva de contagios no esté realmente contenida, no dejamos de ver mayores rendimientos entre los activos de refugio como el oro, que aumentó un 2.7 en el mes de junio y un 0.5 esta semana. En cuanto al mercado de deuda, la tasa del bono del Tesoro americano cerró la semana en torno al 0.67% anual, 2 puntos básicos por encima del viernes pasado, mientras que entre los títulos europeos la tendencia fue mixta, con subas de hasta 5 puntos básicos en el caso de la tasa alemana y bajas menores a 1 punto básico para los títulos italianos. Por último, el petróleo acumuló una suba del 4% en la semana, cerrando por encima de los $40 por barril de petróleo. En el plano económico, los datos de empleo americanos fueron la clave para mantener la tendencia positiva en el mercado, a pesar del salto en el número de infectados. Según las cifras oficiales, se crearon un récord de 4.8 millones de empleos en junio, cuando se proyectaba que se crearían apenas unos 2.9 millones. Con estos números y para sorpresa del mercado, la tasa de desempleo cayó al 11.1%, por debajo del 13.3% de mayo y menor al 12.4% esperado. Ya mirando para la semana que viene y dentro del plano local, seguimos atentos al desarrollo de las negociaciones de la deuda. Recordemos que estamos en tiempo de descuento hacia la fecha límite para cerrar un acuerdo el próximo 24 de julio. En ese sentido, y al igual que las últimas semanas, no se espera una volatilidad menor dentro del mercado, y más considerando que la semana será muy corta por el feriado del Día de la Independencia. Para las acciones, el foco estará en el impacto del nuevo endurecimiento de la cuarentena, buscando quizás señales más concretas de algún proyecto económico de salida de crisis. Esto sin dejar de lado las medidas cambiarias y monetarias que se puedan tomar en los próximos días. En lo externo, la aceleración de la curva de contagios, que llegó a un récord mundial diario esta semana, seguirá siendo un punto de análisis. Hasta que no haya una vacuna o posible remedio que elimine la posibilidad de un rebrote, se espera que los temores a un retroceso en la apertura de las distintas economías del mundo persista. Así, los precios se irán formando en función del humor del mercado de cada día y según los datos económicos que ayuden o no a definir una tendencia.